María Elena Bergoglio, la única hermana del Papa Francisco, rompe su silencio sobre su hermano y conmociona a todos. ¿Alguna vez se ha detenido a reflexionar sobre la historia detrás de las personas que conocemos? María Elena Bergoglio tiene una historia única que contar. Hermana del Papa Francisco, ha vivido durante décadas en las sombras, observando de cerca cada paso del camino de su hermano. Durante años, María Elena permaneció discreta, permitiendo que Francisco siguiera su camino en la Iglesia Católica. Pero ahora, decide compartir algo especial, los momentos íntimos, las historias familiares y las experiencias que nadie conocía hasta hoy. ¿Qué lleva a una hermana a guardar tantos secretos durante tanto tiempo? ¿Cómo es estar al lado de alguien que se ha convertido en una de las figuras más importantes del mundo? En esta conversación exclusiva, María Elena revelará detalles que van más allá de lo que cualquier libro o reportaje ha mostrado jamás. Prepárese para conocer el lado humano, sencillo y auténtico de una historia familiar que atraviesa los muros del Vaticano. Una historia que promete tocar su corazón y mostrar que detrás de cada líder, siempre hay una familia. En la animada ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936. Su nacimiento marcó el comienzo de un recorrido extraordinario que nadie habría podido predecir. Jorge, quien un día se convertiría en el Papa Francisco, vino al mundo en una familia de inmigrantes simple y trabajadora. Su padre, Mario José Bergoglio, había dejado Italia en 1929 para huir del régimen fascista de Mussolini. Originario de la región de Piamonte en el norte de Italia, Mario no se llevó consigo más que unas pocas maletas y mucha esperanza. Al llegar a Argentina, encontró trabajo como contador en una compañía de ferrocarriles, un empleo que aseguró la subsistencia básica de la familia durante muchos años. Era un hombre reservado, pero con un fuerte sentido del deber y la responsabilidad. La madre de Jorge, Regina María Sivori, también tenía raíces italianas, aunque ella ya había nacido en Argentina. Regina era el corazón de la familia Bergoglio. Atenta y considerada, dedicaba sus días a las tareas domésticas y a la educación de sus hijos. Mujer de profunda fe, plantó las primeras semillas de la devoción católica en el joven Jorge y sus hermanos. La familia Bergoglio creció con el nacimiento de 5 hijos: María Elena, Óscar, Marta, Jorge y Alberto. Jorge era el penúltimo, un niño observador y tranquilo que disfrutaba ayudando a su madre en las tareas del hogar. Entre los hermanos se desarrolló un fuerte vínculo de unidad, particularmente necesario para enfrentar los desafíos de la vida de inmigrantes. Vivir en Buenos Aires como hijos de inmigrantes no era fácil. Aunque Argentina era un país que acogía a muchos europeos, existía una tensión sutil entre los nativos y los recién llegados. La familia vivía en Flores, un barrio de clase media en la parte oeste de la ciudad. La casa era simple pero acogedora, siempre con el aroma de la cocina italiana preparada por Regina. Los desafíos económicos eran constantes. El salario de Mario era modesto, y Regina hacía milagros para alimentar y vestir a todos los niños. A veces, Jorge debía usar ropa heredada de sus hermanos mayores. Esta realidad enseñó a la familia el valor de la simplicidad y la generosidad, lecciones que Jorge nunca olvidaría. Las comidas eran momentos sagrados de unidad familiar. Todos se reunían en la mesa para compartir no solo la comida, sino también las historias del día. Mario contaba historias sobre Italia, manteniendo viva la conexión con sus raíces, mientras Regina se aseguraba de que cada uno tuviera tiempo para hablar. Fue en este ambiente de simplicidad, trabajo duro y fe que Jorge comenzó a formar su carácter. Su infancia modesta le enseñó el valor de la humildad y la compasión. Su hermana mayor, María Elena, siempre notó cómo Jorge parecía absorber profundamente estas experiencias, como si se estuviera preparando para algo más grande. Creciendo en Buenos Aires, nadie habría podido imaginar que este muchacho tranquilo, hijo de inmigrantes, algún día dirigiría la Iglesia Católica Mundial. Pero los primeros signos de su vocación comenzaron a aparecer, sutilmente, en las preguntas que hacía sobre Dios y en el interés particular que mostraba por la misa dominical. María Elena guardaba estos momentos en su corazón, observando con curiosidad el camino que su hermano comenzaba a recorrer. Desde temprana edad, Jorge Mario Bergoglio demostró una cualidad rara en los niños: la capacidad de liderar sin imponer su voluntad.
Sus hermanos lo buscaban naturalmente para resolver pequeños conflictos o decidir a qué juego jugar ese día. María Elena, su hermana mayor, siempre comentaba cómo Jorge lograba unir a todos con su personalidad tranquila y determinada. La familia Bergoglio enfrentó una tragedia cuando Alberto, uno de los hermanos de Jorge, falleció siendo aún joven. Este doloroso momento transformó profundamente la dinámica familiar. Jorge, todavía adolescente, asumió responsabilidades más allá de su edad, ayudando a sostener el hogar. Comenzó a trabajar temprano, compartiendo su tiempo entre los estudios y los pequeños empleos que encontraba en el barrio de Flores. Un detalle que llamaba la atención en Jorge era el pequeño libro que siempre llevaba en su bolsillo, una Biblia desgastada por el uso constante. No era común ver a jóvenes con tanto interés por los textos sagrados, pero para Jorge, estas páginas eran una fuente de consuelo y orientación. Incluso durante los descansos escolares o los momentos de reposo en el trabajo, abría su Biblia y se sumergía en la lectura. El recorrido educativo de Jorge sorprendió a más de uno. Con su inteligencia viva y su curiosidad natural, decidió estudiar química en la escuela técnica. Sus profesores reconocían su talento para la ciencia, especialmente su capacidad para entender procesos complejos. Después de terminar sus estudios, Jorge comenzó a trabajar como técnico en química en un laboratorio, una profesión que ejerció con dedicación durante varios años. Fuera de las aulas y del laboratorio, su pasión era el fútbol, un deporte que hace vibrar el corazón de prácticamente todos los argentinos. Jorge nunca perdía una oportunidad de jugar con amigos en las plazas de Buenos Aires. Ferviente hincha de San Lorenzo de Almagro, guardaba recortes de periódicos sobre su equipo y celebraba cada victoria como si se tratara de un título mundial. Años más tarde, ya como papa, aún conservaría su carnet de socio del club. La combinación inusual de intereses, ciencia y religión, reflejaba el espíritu inquieto de Jorge. Mientras sus colegas de laboratorio discutían sobre fórmulas químicas, él frecuentemente introducía preguntas filosóficas sobre el propósito de la vida y la existencia de Dios. Esta profunda curiosidad espiritual no pasó desapercibida a los ojos de un sacerdote local que veía un potencial extraordinario en el joven químico. María Elena recuerda cómo Jorge cambió después de cumplir 21 años. Estaba en el Parque Chacarita, camino al laboratorio, cuando decidió entrar en una iglesia para confesarse, cuenta ella. Algo ocurrió en ese confesionario que lo transformó. Jorge salió con los ojos empañados en lágrimas y con una certeza en su corazón que nunca lo abandonó. Ese momento, el 11 de septiembre de 1953, marcó el inicio de su vocación religiosa. Jorge le dijo a su familia que había sentido un llamado inexplicable, como si Dios le hablara directamente al corazón. En las semanas siguientes, comenzó a frecuentar la iglesia más asiduamente y a conversar largamente con sacerdotes sobre la vida religiosa. Para su familia, en particular para su hermana María Elena, esta nueva orientación en la vida de Jorge no fue una completa sorpresa. Las señales siempre habían estado allí, en la Biblia que llevaba consigo, en las preguntas que hacía, en la sensibilidad con la que trataba a los más necesitados. Ahora, el joven químico apasionado por el fútbol comenzaba a considerar seriamente el camino hacia el sacerdocio. La decisión de Jorge Mario Bergoglio de entrar en el sacerdocio a los 21 años provocó una ola de emociones contradictorias en la familia. Mario, más reservado en sus manifestaciones de afecto, puso su mano sobre el hombro de su hijo y asintió silenciosamente con la cabeza, un gesto que, en el lenguaje particular de la familia, comunicaba más que muchas palabras. Esa noche, Jorge explicó a su familia cómo entendía su vocación. Habló de servir a un propósito mayor, de cómo sentía que su vida debía estar consagrada a los demás. No utilizó palabras elaboradas ni conceptos teológicos complejos. Habló simple y directamente, como siempre había sido su manera de hacer las cosas. Explicó que su llamado no era una huida del mundo, sino una forma diferente de estar presente en él. Durante los meses previos a su ingreso formal al seminario, Jorge continuó trabajando como químico, ahorrando lo que podía y preparándose espiritualmente. María Elena notó que pasaba más tiempo en silencio, meditando, leyendo textos religiosos. A veces, lo encontraba despierto al amanecer, absorto en oración en la pequeña cocina de su casa. El 11 de marzo de 1958, Jorge ingresó oficialmente al seminario de la Arquidiócesis de Buenos Aires, comenzando su formación sacerdotal. La despedida en la estación fue breve.
La familia Bergoglio nunca había sido propensa a grandes manifestaciones públicas de emoción. María Elena dio a su hermano un pequeño paquete que contenía fotografías familiares y un rosario que había pertenecido a su abuela materna. Contrario a lo que muchos podrían haber esperado, el ingreso de Jorge al seminario no significó una ruptura con la familia. Mantuvo fuertes vínculos a través de cartas semanales. En estas simples hojas de papel, relataba su rutina, sus estudios, sus descubrimientos espirituales. Preguntaba por cada miembro de la familia, interesándose por los pequeños acontecimientos cotidianos que solían compartir bajo el mismo techo. Cuando era posible, Jorge visitaba a la familia en Flores. En estas ocasiones, María Elena notaba cómo su hermano había cambiado, no en su esencia, sino en su presencia. Había una nueva serenidad en sus gestos, una tranquila firmeza en sus palabras. La decisión por el sacerdocio parecía estar moldeando en él cualidades que antes solo existían en potencia. En el seminario, Jorge descubrió su vocación específica por los jesuitas, una orden religiosa conocida por su rigor intelectual y su compromiso con la educación. Esta elección definiría profundamente su formación y, posteriormente, toda su actividad como sacerdote. Para la familia, especialmente para María Elena, se hacía cada vez más claro que el camino elegido por Jorge lo llevaría mucho más allá de las fronteras de Buenos Aires. Los años entre 1976 y 1983 marcaron uno de los periodos más oscuros de la historia argentina. La dictadura militar establecida tras el golpe de Estado llevó a cabo una brutal campaña contra los opositores políticos, resultando en miles de desapariciones, torturas y muertes. Para el padre Jorge Bergoglio, entonces en sus 40 años y ya provincial de los jesuitas en Argentina, este periodo representaba una prueba extrema de coraje, fe y sabiduría. Décadas más tarde, cuando Jorge fue elegido Papa Francisco, surgieron acusaciones que sugerían que había permanecido en silencio frente a las atrocidades del régimen militar. Los críticos cuestionaron su actitud durante esos difíciles años, sugiriendo que no había hecho lo suficiente para enfrentar los abusos de poder. Fue en ese momento cuando María Elena, su hermana, decidió romper el silencio que había mantenido durante tanto tiempo. En una rara entrevista concedida a un periódico local de Buenos Aires, María Elena defendió vigorosamente las acciones de su hermano. Reveló que, lejos de permanecer pasivo, Jorge había gestionado una red clandestina que ayudó a decenas de personas a escapar de la persecución del régimen. Según su hermana, él utilizaba la estructura de la Iglesia para ocultar a individuos vulnerables, proporcionándoles documentos, refugio y rutas seguras para salir del país. El método de trabajo de Jorge era estratégico y discreto. Comprendía que enfrentar abiertamente al régimen podría llevar a la destrucción de su capacidad para ayudar a los perseguidos. En lugar de hacer declaraciones públicas que pudieran alertar a las autoridades, actuaba entre bastidores, utilizando su posición y sus contactos para salvar vidas sin llamar la atención. María Elena relató un episodio particularmente tenso cuando 2 sacerdotes jesuitas fueron arrestados por las fuerzas de seguridad, sospechosos de actividades subversivas. Jorge movilizó inmediatamente una delicada operación, utilizando canales diplomáticos y religiosos para negociar su liberación. Durante 3 días, recorrió cuarteles militares y oficinas gubernamentales, enfrentando a altos funcionarios con una mezcla de firmeza y prudencia que impresionó incluso a sus detractores. Los riesgos que Jorge corría eran enormes. María Elena contó cómo recibía llamadas telefónicas amenazantes en medio de la noche y era frecuentemente seguido por coches no identificados. En una ocasión, encontró a su hermano destruyendo documentos que podrían haber comprometido a personas a las que había ayudado. En ese momento, Jorge le confesó que vivía con la conciencia de que podría ser el próximo en desaparecer. Incluso dentro de la Iglesia, su posición era delicada. Algunos obispos mantenían relaciones cordiales con el régimen militar, y las divisiones internas hacían su trabajo aún más complejo. Jorge debía navegar estas aguas turbulentas con extrema cautela, manteniendo una apariencia de normalidad institucional mientras desafiaba secretamente al sistema. El testimonio de María Elena reveló a un hombre muy diferente de la imagen que algunos críticos habían intentado construir. Describió a un Jorge que sufría profundamente por cada historia de desaparición o tortura, que pasaba noches en oración por aquellos a quienes no podía ayudar, y que cargaba con el peso de decisiones imposibles donde cada elección podía costar vidas. Esta fase de la vida de Jorge Bergoglio
iluminada por las revelaciones de su hermana, muestra a un hombre que eligió un difícil camino de resistencia silenciosa y eficaz, privilegiando los resultados concretos por encima de los gestos simbólicos. Un enfoque que, según María Elena, definió definitivamente su visión del liderazgo y del servicio. El 13 de marzo de 2013 comenzó como cualquier otro día para María Elena Bergoglio en su casa de Buenos Aires. A los 64 años, llevaba una vida tranquila y discreta, como siempre había preferido. Sin embargo, esa tarde, su rutina se transformó completamente cuando el teléfono sonó con insistencia. Una vecina, con voz quebrada por la emoción, le preguntó si ya estaba viendo la televisión. Sus raras visitas a Buenos Aires, ahora pertenecía al mundo. Las ocasionales llamadas telefónicas y las cartas manuscritas que intercambiaban serían reemplazadas por rigurosos protocolos y agendas controladas por asistentes. En una entrevista concedida unos meses después de la elección, María Elena admitió haber llorado durante días. No por tristeza ante el éxito de su hermano, sino por la certeza de que una parte importante de su vida se había transformado irrevocablemente. La proximidad que mantenían, a pesar de las distancias físicas impuestas por la carrera eclesiástica de Jorge, ahora enfrentaba barreras institucionales mucho mayores. Durante su primera visita al Vaticano, María Elena fue testigo de la completa transformación de su hermano. El joven químico que jugaba al fútbol en las calles de Buenos Aires, el sacerdote que enfrentaba silenciosamente a la dictadura militar, el cardenal que tomaba el autobús por la ciudad. Todas estas versiones de Jorge convergían ahora en la figura del Papa Francisco, un líder espiritual mundial cuyas palabras y gestos eran meticulosamente analizados en todo el planeta. En este encuentro, María Elena percibió algo fundamental: a pesar de todos los títulos y responsabilidades, su hermano conservaba la misma sencillez y claridad de objetivos que siempre lo habían caracterizado. Cuando quedaron solos durante unos minutos, Jorge tomó sus manos y preguntó por los vecinos del barrio, sus nietos, detalles cotidianos que revelaban su permanente vínculo con sus raíces. La ascensión de Jorge al papado representaba una paradoja emocional para María Elena: perdía la proximidad exclusiva con su hermano, pero ganaba la confirmación de que los valores que había visto formarse en él desde la infancia ahora alcanzarían e influirían en personas de todos los continentes. En la tradición católica, la elección de un nombre pontificio representa mucho más que una simple formalidad. Es un acto cargado de significado, una declaración de principios e intenciones que guiará todo el pontificado. Cuando el Jorge Mario Bergoglio fue elegido en marzo de 2013, el mundo esperaba conocer no solo el rostro del nuevo líder de la Iglesia Católica, sino también el nombre que elegiría para su misión. María Elena recuerda claramente el momento en que el francés Jean-Louis Tauran anunció desde la logia de la Basílica de San Pedro: «Habemos Papam Franciscum, tenemos al Papa Francisco». El nombre sorprendió a todos, incluida la propia hermana del pontífice. A lo largo de la historia de la Iglesia Católica, ningún papa había elegido el nombre del Santo de Asís. Para María Elena, que conocía profundamente a su hermano, la elección inmediatamente tenía sentido. Jorge siempre había admirado a San Francisco de Asís, el santo italiano del siglo XIII que había abandonado una vida de riqueza para dedicarse a los pobres. La sencillez, el amor por la naturaleza y el compromiso con los marginados que caracterizaban a San Francisco eran valores que Jorge había cultivado desde su juventud en Buenos Aires. Pocos días después de la elección, el propio Papa Francisco reveló que la inspiración para el nombre había surgido en los últimos momentos del cónclave. El cardenal brasileño Claudio Umes, sentado a su lado cuando los votos indicaban su victoria, lo abrazó y le dijo: «No te olvides de los pobres». Estas palabras resonaron profundamente en Jorge, recordándole inmediatamente a San Francisco de Asís. María Elena notó cómo la transición de Jorge Mario Bergoglio al Papa Francisco representaba algo más profundo que un simple cambio de nombre. Era una metamorfosis simbólica que conectaba al muchacho de Buenos Aires, hijo de inmigrantes italianos, con una misión mundial de renovación de la Iglesia. El nombre elegido señalaba un regreso a los orígenes del cristianismo, a la sencillez evangélica que siempre había fascinado a su hermano. En los meses posteriores a la elección, María Elena observó cómo el nombre Francisco se materializaba gradualmente en acciones concretas. El rechazo a vivir en los apartamentos papales tradicionales, la preferencia por vestimentas y símbolos más sencillos, las visitas a cárceles y favelas. Todos estos gestos reflejaban el espíritu franciscano que el nombre llevaba consigo.
En una de las raras conversaciones telefónicas que logró tener con su hermano después de su elección, María Elena le preguntó si lamentaba no ser llamado simplemente Jorge. La respuesta llegó con el humor característico que la familia Bergoglio siempre había cultivado. Parfois J.M. retourne en quelqu'un crie Jorge dans la rue, mais J.E. que mens a M. habituera répondre a François. Para María Elena, esta respuesta revelaba algo esencial sobre su hermano. A pesar del nombre pontificio, los títulos y los protocolos, seguía siendo fundamentalmente el mismo Jorge que había crecido en Flores. El Papa Francisco no había reemplazado a Jorge Mario Bergoglio, era su evolución natural, la culminación de un recorrido que había comenzado en las calles sencillas de Buenos Aires. El nombre Francisco representaba así no una ruptura con el pasado, sino una continuidad esencial. Era como si toda la vida de Jorge, el niño curioso, el joven químico, el sacerdote jesuita, el obispo y cardenal, hubiera sido una preparación para este momento en que, como Francisco, podría amplificar los valores que siempre había defendido, ahora para un público mundial. Después de décadas de discreción y reserva, María Elena Bergoglio finalmente decidió romper el silencio. Religiosas. Y como su compromiso con los valores cristianos se manifestaba en pequeñas acciones cotidianas mucho antes de que considerara el sacerdocio. María Elena reveló detalles sobre el momento de discernimiento vocacional de su hermano, contando cómo había luchado con esta decisión durante meses, sopesando cuidadosamente sus motivaciones y consultando a mentores espirituales. Lejos de ser una escapatoria emocional o una decisión impulsiva, el ingreso de Jorge al seminario fue el resultado de una reflexión madura y profunda sobre el propósito de su vida. Otro punto que María Elena quería aclarar se refería a las acusaciones de que su hermano habría colaborado con el régimen militar argentino durante los años de la dictadura. Estas alegaciones, que resurgieron fuertemente después de su elección como papa, causaron particular indignación en la familia Bergoglio. Con una mezcla de dolor y determinación, María Elena compartió historias nunca antes reveladas sobre las acciones clandestinas de Jorge para proteger a personas perseguidas políticamente. Describió cómo su hermano arriesgó su propia seguridad para ocultar a gente en propiedades de la iglesia, cómo facilitó la salida de familias amenazadas hacia el exilio, y cómo intervino personalmente ante altos responsables militares para obtener información sobre los desaparecidos. Muchas de estas acciones permanecieron secretas durante décadas, ya que Jorge siempre se negó a utilizar su trabajo humanitario como capital político o para su autopromoción. En todas sus declaraciones públicas, María Elena tuvo cuidado de subrayar el compromiso permanente de su hermano con los pobres y oprimidos. Relató cómo, incluso en los periodos más difíciles y peligrosos de la historia argentina, Jorge siempre encontraba formas de estar presente en las comunidades más vulnerables, ofreciendo no solo asistencia material, sino también dignidad y esperanza. Para María Elena, defender el legado de su hermano no era solo un asunto familiar, sino un compromiso con la verdad histórica. Entendía que los relatos construidos ahora sobre el Papa Francisco configurarían no solo la percepción pública de él, sino también la comprensión de su pontificado y sus mensajes. Era una responsabilidad que asumía con la misma determinación silenciosa que siempre había observado en su hermano Jorge. Al romper décadas de reserva, María Elena hizo más que defender a un miembro de su familia. Ofreció al mundo un testimonio único del auténtico recorrido de un hombre cuya vida privada ahora pertenece a la historia. Mientras el mundo conoce a Jorge Mario Bergoglio como el Papa Francisco, líder de más de 1.000 millones de católicos, para María Elena sigue siendo simplemente su hermano Jorge. El vínculo fraternal que los une trasciende los títulos, las distancias y la intensa exposición pública que ahora rodea la figura del pontífice. Es una conexión construida a lo largo de décadas, nutrida por recuerdos compartidos y valores comunes, que permanece intacta a pesar de las circunstancias extraordinarias. La distancia física entre Buenos Aires y el Vaticano no ha disminuido la profundidad de este vínculo. María Elena y Jorge han desarrollado una forma silenciosa de comunicación que prescinde de largas explicaciones. Una mirada, un gesto, una referencia sutil a un recuerdo de infancia bastan para restablecer instantáneamente la intimidad familiar que siempre han compartido. Entre las tradiciones que mantienen figura el intercambio de cartas manuscritas. En una época dominada por las comunicaciones digitales e instantáneas, María Elena y Jorge preservan la costumbre de escribir a mano, en simples hojas de papel. Para María Elena, hay algo profundamente significativo en el hecho de que,
Incluso con todas las responsabilidades mundiales, su hermano aún dedique tiempo a escribirle personalmente. Con la misma letra ligeramente inclinada que desarrolló durante sus años de seminario. En estas cartas, rara vez discuten cuestiones eclesiásticas o políticas. En lugar de eso, comparten reflexiones sobre los valores fundamentales que ambos cultivan, la humildad, la fe y el servicio a los demás. Jorge frecuentemente pregunta por los antiguos vecinos del barrio de Flores, por las tradiciones familiares y los pequeños detalles de la vida cotidiana que lo mantienen conectado con sus raíces. Para María Elena, la transformación de su hermano en líder mundial no ha alterado su esencia. No lo ve como el Papa Francisco, una figura casi mítica que aparece en los medios, sino como Jorge, el hermano protector que siempre ha estado a su lado en los momentos más difíciles. Atesora con cariño el recuerdo de cómo la consoló cuando perdió a su marido, cómo la aconsejó en momentos de duda, cómo siempre encontró tiempo para estar presente en importantes celebraciones familiares, incluso cuando sus responsabilidades eclesiásticas eran exigentes. Existe una dimensión de la relación entre los hermanos Bergoglio que trasciende completamente la percepción pública. María Elena conoce a Jorge de una manera que ningún biógrafo, periodista o analista religioso conocerá jamás. Ha sido testigo de su evolución, desde el niño curioso que llevaba una pequeña Biblia en su bolsillo hasta el líder espiritual que ahora inspira a millones de personas. En cada etapa de este recorrido, ha podido observar la coherencia de carácter y propósito que define a su hermano. En las raras ocasiones en que María Elena visita el Vaticano, los protocolos oficiales se imponen inevitablemente. Pero siempre hay un momento, lejos de las miradas públicas, donde las formalidades desaparecen. Es entonces cuando Jorge y María Elena vuelven a ser simplemente hermanos, compartiendo recuerdos de infancia, riendo de viejos chistes familiares y reforzando el vínculo que ni siquiera el papado ha podido alterar. Este vínculo fraternal representa un ancla de normalidad en la vida extraordinaria del Papa Francisco. Para él, las conversaciones con María Elena son un recordatorio constante de quién es realmente, más allá de los títulos y responsabilidades. Son momentos en los que el Jorge de Buenos Aires y el Papa Francisco convergen, revelando la continuidad esencial entre el hombre y su misión. ¿Y entonces? Hemos llegado al final de esta increíble historia sobre María Elena y su hermano Francisco, el Papa. Lo que más nos ha conmovido es ver cuán especial puede ser una familia. No importa si eres famoso o no, lo que realmente cuenta son los lazos que mantenemos con las personas que amamos. María Elena nos ha mostrado algo simple, pero importante. Detrás de toda persona importante, hay una verdadera historia de amor, apoyo y atención. Su hermano no es solo el Papa, es un hijo, un hermano, alguien que tuvo una vida antes de llegar a donde está ahora. ¿Cuántas historias increíbles existen en tu familia que ni siquiera conoces? ¿Cuántas historias especiales esperan ser contadas? El mensaje es: valora a tu familia. Escucha a los ancianos, cuenta las historias, abraza a los que amas. Porque al final, eso es lo que realmente importa.